Mateo capítulo 28 y luego vamos a ir a Hechos capítulo 9. Mateo 28, 16, para poner en contexto este párrafo de la Escritura. Para poner en contexto este párrafo de la Escritura, el Señor Jesús había sido crucificado, el Señor Jesús había sido sepultado y había resucitado, y se le aparece a los discípulos como el Señor Jesús les había mandado. Se encuentran ya resucitado con los discípulos en el versículo 16 y le da la gran comisión, lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Para entender esto, es como si un papá, el Señor Jesús todavía no había ascendido a los cielos, iba a ascender a los cielos, y antes de ascender a los cielos los junta y les deja palabras que son trascendentes e importantes. Es como si un papá que está por morirse junta a toda la familia alrededor de la cama y les dice: miren, a mí me quedan pocas horas, me voy a ir de este mundo, pero quiero dejarles algo bien claro. Es como un legado, como un mandato que quiero dejarles a la familia. Y a todos los que están en torno ahí a la cama, comienza a darles este legado. Un poco para entender esto que el Señor Jesús hace con los discípulos. Junta a los discípulos antes de ascender a los cielos. Y el versículo 16 dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. Y luego de esto el Señor Jesús asciende a los cielos. Y luego el Espíritu Santo es derramado sobre los 120 que estaban en el aposento alto para que ellos comenzaran esta tarea de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero le dice: toda potestad me es dada, todo poder y toda autoridad. La palabra potestad es una palabra compuesta por dos palabras: poder y autoridad. Es más que poder y es más que autoridad. Es poder y autoridad junta. Y le está diciendo: todo poder y toda autoridad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, en cada lugar donde se encuentren, en cada lugar donde se muevan, en donde el Señor les permita estar, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en la familia. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Conocemos este párrafo de la Escritura, lo hemos trillado de adelante para atrás, de atrás para adelante. Vayan y hagan discípulos. Compartiendo esta palabra con algunos hermanos de Chile en la semana, les dije la palabra discípulo. Daniel, que es un estudioso de la palabra, también lo puede corroborar esto. Aparece 340 veces en el Nuevo Testamento. Y el hermano que estaba del otro lado de la pantalla de la computadora me dijo: pastor, 339. Me quedé helado. La palabra discípulo aparece 339, 340 veces en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que ha decidido seguir a Cristo, que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, que fue impactado por el amor de Dios, que fue lavado por la sangre de Cristo, que es consciente del sacrificio de Cristo y que ha confesado sus pecados porque es consciente de lo que es, se ha arrepentido y la gracia de Dios lo ha alcanzado. Bueno, Dios espera que seamos
discípulos. El Señor espera que seamos discípulos y que hagamos discípulos. Acá dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No vamos a poder hacer lo que nosotros no somos. ¿Amén? No vamos a poder hacer, esto es una falacia, no hay nada más trucho que esto. Querer pretender que otro viva lo que yo no vivo. Querer pretender que otro sea lo que yo no soy. No vamos a poder ser discípulos, hacer discípulos, a menos que nosotros seamos discípulos del Señor. Amén. Y la palabra, dijimos 340 veces aparece la palabra discípulo. No aparece la palabra ni creyente, convertido, creo que aparece alguna vez así a las perdidas, creo que 10 veces. Pero la palabra que aparece en el Nuevo Testamento para referirse a un seguidor de Cristo es discípulo. Discípulo. Ni creyente, ni convertido, ni evangélico, ni asistente a reuniones. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que seamos discípulos. Hay un texto en Hechos capítulo 9 donde el Señor Jesús se encuentra ya resucitado con Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo? Aquel que antes de encontrarse con Jesús era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. Él se pensaba de que estaba haciendo lo que debía, hasta el momento en que se encuentra con Jesús ya resucitado, camino a Damasco. Y allí tiene un encuentro transformador. Digo entre paréntesis, todo encuentro con Jesús es transformador y transformante. Si yo digo que me encontré con Jesús, pero no hay una transformación, no hay un encuentro que transforma mi vida, me encontré con cualquiera menos con Jesús, porque todo encuentro con Jesús es transformador y es transformante. Amén. Si un virus que es imperceptible al ojo humano se mete adentro de nuestro organismo, imperceptible, ¿verdad? Y te hace un desastre en el organismo, me hace un desastre. Me genera problemas intestinales, me genera problemas respiratorios, me genera problemas, hasta puede causarnos la muerte, un virus que es imperceptible al ojo humano. Que se meta el Dios creador de todas las cosas dentro de tu vida y yo no sufra ningún cambio. Todo aquel que se encuentra con Dios. Todo aquel que se encuentra con Dios, que Dios se le mete adentro, porque Dios no habita más en templos hechos de mano, transforma nuestra vida para siempre. Para siempre. Amén. Por lo tanto, si Dios se metió adentro de mi vida y no sufro ningún cambio en mi vida, algo raro, algo está mal, algo está pasando, porque todo encuentro con Dios es transformador y transformante. Así que este Saulo de Tarso se encuentra con Jesús camino a Damasco y allí tiene una conversión, una de las conversiones más impactantes que uno puede encontrar en la Escritura. Y el Señor lo llama y le dice, Saulo, Saulo, y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, uno puede seguir leyendo todo lo que pasó. Y en el versículo 9 dice que Saulo estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Versículo 9 del capítulo 9. Versículo 10. Entonces había en Damasco ¿qué había? Un discípulo, sencillamente un discípulo, llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de un tal Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Él ha visto en visión que un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima y que recobra la vista. Mire todo lo que pasa con un discípulo, que creo que no aparece más, después no aparece más Ananías, ¿verdad? Pero la palabra se encarga de decirnos que había un discípulo. Digo, Dios encomienda, Dios puede poner algo solamente en manos de discípulos. Como en el caso de Ananías,
que pone en marcha todo un movimiento sobrenatural. Miren, toda la sobrenaturalidad de Dios ahí en una palabra de ciencia, en dones de sanidad, porque va e impone las manos sobre Saulo para que reciba la vista, y le dice: anda a la calle derecha, a tal lugar. Alguien con Google Maps ubicó la casa. Está esta casa, en la calle llamada derecha, está la casa donde el Señor mandó a Ananías y donde Saulo estaba orando. Todo lo que sucede en el plano espiritual porque había un discípulo capaz de estar sensible delante del Señor, que tenía oídos para oírlo y tenía la capacidad de obedecerle inmediatamente. Pero la palabra dice que había un discípulo. ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? Bueno, a Pablo no lo dejó suelto después que se convirtió y lo dejó suelto, no. Se quedó con los discípulos que estaban en Damasco porque era necesario que Pablo sea insertado en el cuerpo de Cristo y esté con los discípulos allí que estaban en Damasco y sea también un discípulo orientado e insertado en el cuerpo. Un discípulo. ¿Qué espera el Señor de vos y de mí? Que seamos discípulos. Bueno, yo quiero rápido hablarte de 7 características de un discípulo según Jesús. No según Juan. No según Guillermo Maldonado, no sé quién. No, según Jesús. Hoy se habla mucho de discípulo. Hoy se habla mucho de discipulado. Jesús no mandó a los discípulos a un instituto de discipulado. Miren, se convirtieron, ustedes me van a seguir, bueno, ahora tienen que ir al instituto de discipulado. No, Jesús los tuvo con él, convivió con ellos, durmió con ellos, hizo la obra con ellos, los comisionó, les delegó autoridad sobre espíritus inmundos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Todo esto el Señor comisiona a los discípulos. Hoy está tan de moda la palabra discipulado como si alguien hubiese descubierto la pólvora. Esto es lo que el Señor requiere para que la iglesia crezca saludablemente y no se desvíe. 7 características según Jesús. Según Jesús. Jesús era muy certero para definir un discípulo. Muy certero. Por eso, 7 características de un discípulo según Jesús. Primera característica de un discípulo según Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 20. Vayan y hagan discípulos. Primera característica. Un discípulo se hace, no nace. Se hace. Ni en una escuela, ni en ningún curso en particular. Se hace en una relación profunda y vital con la persona del Señor. Se hace lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, ministrado por el Espíritu Santo. Se hace junto con otro discípulo que está caminando, siguiendo al Señor, que tiene un poco más de experiencia que aquel que comienza a caminar, pero que estamos juntos. La Biblia llama esto coyuntura, estar acoyuntados. ¿Y qué es la coyuntura? Es lo que une a un miembro con el otro miembro. Y la coyuntura, dice Efesios, y todo el cuerpo bien concertado y unido por las coyunturas que se ayudan. ¿Cómo se ayudan? Es mutuo, es mutuo. Es junto con otro, no para que el otro se suba arriba de mi cabeza, no para que el otro me diga lo que tengo que hacer y con quién me tengo que casar o cómo tengo que... No. Es el otro, juntos, que nos ayudamos mutuamente para alcanzar la única meta que un discípulo tiene, ser conformado a la misma imagen de Jesús. Pero yo tengo que tener un corazón dispuesto. Porque el día que yo no tengo disponibilidad en mi corazón y cierro mi corazón a ser enseñado por el Señor y a ser enseñado por mis hermanos que caminan con el Señor antes o con mucho más hace tiempo que yo, o que tienen una gracia en particular, porque Dios no es comunista.
Dios no reparte gracia a todos por igual. La salvación a todos por igual. Pero imagínense, Dios no reparte la gracia, los dones a todos por igual. Cuando yo reprendo las tinieblas en un lugar, reprendo al diablo y se puede manifestar uno. Cuando las reprende Anacondia, se manifiesta la cancha de River. Eso indica de que la gracia de Dios, los dones de Dios no son para todos igual, sino que Dios a alguno le da ciertos dones y ciertos carismas. Amén. Entonces juntos, con los carismas, los dones, la gracia del Señor, la trayectoria de caminar en santidad con el Señor, nos dan la gracia de poder ayudarnos mutuamente a poder ser discípulos del Señor. Amén. Pero yo tengo que tener la disponibilidad. Porque si uno quiere hacer un discípulo en alguien o quiere ayudar a que alguien sea discípulo y el otro no quiere, no se puede. No se puede. Porque uno va a estar empujando y el otro va a estar resistiendo. Y digo algo que es muy importante: si no hay vestigio de nueva vida, si no hay vestigio de nuevo nacimiento, no hay nada que discipular. Porque no hay nueva vida. ¿Se entiende esto? No hay nueva vida, y si no hay nueva vida no hay nada que enseñar, no hay nada que discipular. Y por mucho tiempo nos hemos pasado mucho tiempo tratando de discipular a alguien que no nació de vuelta, que asiste a reuniones, pero que no nació de vuelta. Y hay una diferencia abismal entre asistir a reuniones y haber nacido de vuelta. Obviamente que el que nació de vuelta asiste a reuniones, pero porque tiene claro que pertenece al cuerpo de Cristo, porque tiene claro que es miembro de la familia de Dios, porque tiene claro que necesita de Dios y necesita del cuerpo. La religiosidad va saliendo de nuestra vida. Primera característica de un discípulo según Jesús: un discípulo se hace y tiene que haber una disposición en mi corazón. Segunda característica según Jesús, Juan 8:31. Si permanecéis en mí, son palabras de Jesús, y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús dice esto. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. El único lineamiento que hay que enseñarle a un discípulo es la palabra de Dios. No es mi impronta, no es mi capacidad de innovar, no son mis pensamientos, es la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra de Dios tiene que abundar, morar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y todo lo que necesita un discípulo para ser instruido es la palabra de Dios. Amén. Hoy se lee poco. Se medita poco, se profundiza poco, se interpreta bajo la luz del Espíritu Santo poco, poca revelación. Miren, los escribas y los fariseos tenían 10 en religiosidad, 0 en revelación. 10 en religiosidad y en tradiciones de hombres, 0 en revelación. El Espíritu Santo es el que revela la palabra y hace que la palabra cobre vida en cada uno de nosotros y podamos interpretar la palabra según la luz de Dios en nosotros. Yo no puedo agarrar la palabra y hacerle decir lo que yo quiero que diga, acomodar la palabra a mi realidad. No puedo, no debo. Digo esto porque hay mucho de esto. Textos sacados fuera de contexto, textos del Antiguo Testamento que los quiero traer hoy al Nuevo Pacto. No se puede, porque es un nuevo pacto.
Y porque lo que era del antiguo pacto era el antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto no puedo agarrar algo de los pelos y traerlo para vivir hoy en el nuevo pacto. Y eso tengo que tenerlo presente. Cuarta característica de un discípulo según Jesús. Lucas 14, 26. Qué texto este, ¿no? ¿Qué dice Dani? ¿Lo tenés ahí? Sí, sí. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Menos mal que esto no lo decimos nosotros. Porque esto se aplica para mí, pero se aplica para vos también. Y lo dice el Señor Jesús, por eso dijimos que Jesús era certero para definir a un discípulo. Y la cuarta característica según Jesús es que no puede haber otro amor mayor al amor que debemos tener al Señor. Es un amor sin competencia. Sin competencia. Porque aquel que ama padre, madre o hijo o hija y aún su propia vida más que a mí, qué duro. Aquel que no aborrece, dice, qué palabra, ¿no? Y eso significa aquel que ama más. Padre, madre, hijo, esposa, hermana, más que a mí y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y a ver cómo explicamos esto. Bueno, yo un ejemplo digo, es como si yo voy a mi esposa y le digo, yo ya lo dije esto varias veces, mirá, tengo 2 noticias para darte. Y la primera es que tengo 6 mujeres, una mala, 6 mujeres. Pero la buena que tengo para darte es que vos sos la primera entre 6 mujeres. Y ella se va a poner feliz y contenta, ¿sí? ¿Se va a poner feliz y contenta? ¿Por qué no se va a poner feliz y contenta? ¿Qué les parece? Porque no quiere ser la primera entre 6. ¿Qué quiere ser? La única. Bueno, esto pasa con este texto, ¿verdad? Cuando hay otros amores. Citamos hoy el espíritu que Dios ha hecho morar en ustedes, os anhela celosamente. Y el texto que antecede, me parece, si no recuerdo mal, dice, o almas adúlteras. Y no está hablando de un adulterio físico de alguien, de un esposo, de una esposa que se fue con otro hombre o con otra mujer. Está hablando de aquellos que coqueteamos con el mundo todo el tiempo y que decimos amar al Señor, pero vamos por la vida. Es como si yo voy con mi esposa de la mano paseando a tomar un helado, pero voy mirando a otras mujeres por ahí. ¿Verdad? Y voy con ella de la mano y voy mirando, y qué linda aquella, uy, y mirá la otra. Y vamos por la vida diciendo que amamos al Señor, pero vamos coqueteando con el mundo y vamos mirando aquellas cosas que el mundo nos propone y la verdad no es que no amamos al mundo. A veces no pasamos para el otro lado no porque amamos al Señor, sino porque tenemos cierta conciencia. Algunos viven un poquito a aquel lado y un poquito de este lado. Están siempre mirando, ¿vieron? Como aquel que tiene una ligustrina que separa una cosa del otro, está siempre con la cabecita mirando para el otro lado y de vez en cuando se pega un saltito y se pasa del otro lado de la ligustrina. No se puede. Según Jesús, un amor sin competencia. Y esto es una decisión. A mí siempre me impactó lo que la palabra dice de Daniel. Cuando estaba en el palacio de Nabucodonosor, llevado cautivo a Babilonia, y le quisieron dar de comer la comida del rey, que era una comida sacrificada a los ídolos. Dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Lejos de su familia, lejos de sus pastores, lejos de la iglesia, lejos, podría haber dicho, y bueno, una buena, al final me toca, por lo menos me como la comida del rey. No, se propuso. ¿Saben lo que significa se propuso? Decidió.
decidió. No pasa todo por lo que siento. Dios nos da capacidad de decidir. Por eso dice que aquel que está dispuesto a seguirle, primero tiene que evaluar ciertas cosas. ¿Se acuerdan de esos textos? Lo hablábamos los otros días, ¿no? Un poco de esto. Si no puede acabar la obra, si va a la guerra contra un ejército mayor, evalúe, si no, no vaya. Así que la cuarta característica es un amor sin competencia. Y soy yo el que tiene que decidir. A mí me gusta mucho Daniel, me gusta mucho José, que lejos de sus hermanos, después de haber padecido lo que padeció, vendido por sus hermanos, llevado esclavo a Egipto y después de haber sido puesto en un lugar de importancia como la mano derecha de alguien importante en Egipto, cuando la esposa de Potifar lo vio lindo, lo vio elegante, lo vio atractivo, y como José era un esclavo ahí, quiso avanzarlo, pero dice que José dejó a la esposa de Potifar con las ropas en las manos. Tremendo, a mí me da ganas de aplaudir a José siempre que recuerdo esto. Todavía no había venido el Espíritu Santo, esto es Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Nosotros, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, esto es tremendo. No hay por qué seguir sirviendo al pecado y siendo esclavo del pecado. José decidió agradar a Dios aún en esas circunstancias. Amén. Así que la cuarta característica es un amor sin competencia. Quinta característica de un discípulo según Jesús. Lucas capítulo 14, versículo 27. Aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Dice así, ¿no? Aquel que no toma su cruz y me sigue no puede serme. ¿Cómo dice el texto ahí concretamente? Lucas. No lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede. Aquel que no toma la cruz cada día. ¿Y qué era la cruz? La cruz es. Hoy nosotros estamos familiarizados con la cruz, nos ponemos una crucecita de adorno. Algunos me encuentro con algunos hermanos y dicen, no sabe la cruz que tengo que llevar, tengo que aguantar a este hermano. Hermano, tu hermano no es una cruz. Tu suegra no es una cruz, tu pariente no es una cruz. La cruz es un instrumento de muerte, donde tiene que estar crucificado el viejo Juan. El viejo Juan no tiene que ser educado religiosamente. El viejo Juan tiene que morir juntamente con Cristo en la cruz, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Amén. El problema número uno que yo tengo no es con el diablo. El diablo está en una segunda instancia. El problema número uno que yo tengo es con el viejo Juan. El viejo Juan no quiere la cruz, se baja de la cruz, esconde el martillo, esconde los clavos. No quiere la cruz. Y Jesús dice, aquel que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La cruz es el instrumento para que el viejo Juan muera, donde se pone fin a mis pretensiones, a mi voluntad, para aceptar la voluntad de Dios. Eso es conversión. Amén. Así que la quinta característica es aquel que no lleva su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Significa cada día tengo que ir a la cruz, negarme a mí mismo. ¿Duele la cruz? Claro que duele. Hay un dolor ahí cuando estamos dispuestos a ir a la cruz y a decir esto que me gusta, esto que quiero, estoy dispuesto a no ceder para agradar al Señor por amor. Duele. Pero tiene sus beneficios. Miren, esto es una apreciación personal. Todo aquel que en este tiempo no tome su cruz, se niega a sí mismo,
pone fin a su propia voluntad y es lleno del Espíritu Santo. La cruz y la llenura del Espíritu Santo van a ser elemental para poder vivir en el tiempo este que viene, porque este tiempo que vivimos y lo que viene se va a llevar puesto a todo religioso. Aquel que vive en la superficialidad se lo va a llevar puesto. Necesitamos incorporar el principio de la cruz y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que la quinta característica es ir a la cruz cada día. Sexta característica de un discípulo según Jesús. Lucas 14:33. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿Y esto cómo es? ¿Qué me tengo que quedar sin nada? Si todo lo que yo tengo me lo gané y me lo gané laburando y laburé. ¿No escucharon gente que dice, yo laburé toda mi vida? ¿Cómo me va a decir esto? Jesús va a decir esto. Mira, no se trata de que no tengan nada, ni se trata de que reconozcas de que todo, absolutamente todo lo que tengo, lo que soy, lo he recibido por gracia, por mano suya, y que todo lo he recibido de Él, y que todo tiene que contribuir para la gloria y la honra de Él. Amén. Y que nada es mío. Mi hermano, alguien dijo una vez, la mortaja no tiene bolsillo. Vinimos a este mundo sin nada y nos vamos a ir de este mundo sin nada. No nos vamos a poder ir agarrados del volante del auto, ni agarrados de la ropa que compramos. No. Y todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia, regalo, gratuidad, lo hemos recibido de su mano. Pero si yo no hubiese trabajado, si el Señor no te hubiese dado la salud, si el Señor hubiese tapado tu nariz y la mía, por algún minuto solamente, no, si el Señor no hubiese permitido que trabajes dándote el trabajo, que el trabajo no es un fin en sí mismo, escúchame lo que te voy a decir, tu trabajo no es un fin en sí mismo, porque algunos hacen y endiosan el trabajo como si el trabajo fuera un fin en sí mismo. El trabajo es un medio que Dios te dio para recibir los recursos que necesitas para poder afrontar la vida, pero no es un fin en sí mismo. Y si Dios cerró esa puerta, estate seguro que va a abrir otra mejor, porque es un medio, el trabajo es un medio en las manos de Dios para que nosotros tengamos los recursos suficientes. Dios puede darte los recursos como quiere, cuando quiere, en cualquier momento, porque Él no tiene problema ni con el oro, ni con la plata, ni con Satanás, porque le venció en la cruz del Calvario. Con lo que tiene problema es conmigo y con vos, que somos hombres y mujeres de poca fe y nos cuesta tanto descansar en las manos amorosas y misericordiosas del Señor. Amén. Es bueno, es saludable ir a orar y decirle, Señor, mi vida, esta vida que yo digo que es mía, porque decimos así, mi vida, esta vida, yo estoy tratando de despegar mi vida para decirle, esta vida es tuya. La esposa que me permitiste compartir este tiempo es tuya, los hijos son tuyos, los bienes, la casa, el auto, los recursos económicos son tuyos. Yo solo soy un administrador y se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Y yo no hablo de esto como quien lo alcanzó, yo no hablo de esto como que yo lo alcancé y le estoy hablando, no, estoy en la misma situación que ustedes. Todo el tiempo tratando, procurando de reconocer que todo lo que soy, que todo lo que tengo es el Señor y que tiene que contribuir para la gloria de Él y que lo recibí de su mano y que Dios es bueno. Amén. Última característica de un discípulo según Jesús. Juan 15:8. El que lo tiene lo puede leer fuerte. Esto es
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo da fruto. Miren, lo extraordinario, lo raro no es que un discípulo dé fruto. Cuando encontramos a alguien que da fruto nos dice que extraordinario, este discípulo da fruto. Eso no es lo raro, lo extraordinario. Lo raro es que un discípulo no dé fruto. Si el Dios Todopoderoso se metió adentro en la persona del Espíritu Santo, lo que hablábamos recién, y no produjo nada en mi vida, es un problema. Pero si Dios se metió adentro, el Dios que creó los cielos, la tierra, el que llama las cosas que no son como si fueran, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se metió dentro de nuestra vida, indefectiblemente tenemos que dar fruto. Amén. Y ser así discípulos del Señor, que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Y dónde tengo que dar fruto? Miren, la primera área donde un discípulo da fruto es en el área espiritual y se manifiesta en el carácter. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, fe ¿Y qué es eso? Es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Es el Espíritu Santo obrando profundamente en nuestra vida, transformándonos a la misma imagen de Jesús. Y la primera área donde se tiene que ver el fruto es en el carácter. Y yo siempre digo esto, si el Señor no pudo tratar con tu carácter, mírenme a mí, mírenme a mí. ¿Dónde están mirando? A mí, mírenme. No miren para otro lado. Porque se distraen, lo distraemos, ¿verdad? Si el Señor no pudo cambiar tu carácter y el mío, ¿qué cambió? Decime qué cambió. Nada. Entonces la primera área donde tiene que verse el fruto es en el Espíritu que se manifiesta en nuestro carácter. Porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo estamos por ahí? Es gozo, es paz, es mansedumbre, es templanza, es benignidad, es fe, es el carácter de Cristo. ¿Y dónde más hay que manifestar fruto? La palabra de Dios dice, habla de frutos de labios que confiesan su nombre. La boca manifiesta lo que hay en mi corazón. No es un problema, lo que yo digo con mi boca no es un problema de la boca, de la lengua, es más profundo. Yo tengo que ir más adentro, tengo que ir al corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que llena tu corazón? Se manifiesta por tu boca y por la mía. Frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Y dónde más? Y vayan y hagan, dijimos al principio, discípulos. Vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, en cada lugar. Pero claro, no puedo ser discípulo no puedo hacer discípulo si no soy un discípulo. Un discípulo, miren, le digo algo sencillo. Usted tiene que escuchar la oración de un discípulo, la oración de alguien que no es discípulo. La oración de alguien que no es discípulo es, solo escuche. Dame, Señor, dame salud, dame dinero, dame amor, tócame, dame. Es la oración de alguien que no vive en la superficialidad. El discípulo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero conocerte más. El discípulo salió de tener centralidad en Él para tener centralidad en Cristo. Señor,
Abrime puertas en vidas nuevas. Me interesa llegar a otros, que otros te conozcan. Abrime puertas en la universidad, abrime puertas en el colegio, abrime puertas en el trabajo, abrime puertas en el vecindario. Por favor, quiero que otros sean discípulos. ¿Cambia? ¿Cambia o no cambia? ¿Sí? La última característica según Jesús es que demos frutos y seamos así sus discípulos. Los discípulos gozan de una relación íntima con Él. No fueron los 5.000 que el Señor alimentó con algunos panes y peces los que tuvieron una relación íntima con Él. Fueron los discípulos. 12, había más de 12, ¿no? Porque el Señor comisiona 70 en una oportunidad, que tenían cierta intimidad con el Señor. Pero después había un grupo que tenía 12 que tenían cierta intimidad con el Señor. De esos 12 había 3 que tenían cierta intimidad, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y de esos 3 había uno que ese era un atrevido y se define a él mismo como dice, yo soy el discípulo al que Jesús amaba. Qué atrevido, ¿no? Tremendo. Pero era el que recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Distintos niveles de intimidad, pero solo los discípulos comparten con el Señor tiempos de intimidad. El Señor comparte sus planes con los discípulos, no con otros. Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, opera en los discípulos para que la obra del Señor avance. El Señor actualiza sus planes con los discípulos. El Señor imparte autoridad. ¿A quién? Vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, de gracia recibieron, den de gracia. ¿A quién les delega esta autoridad? A los discípulos. Amén. Yo tengo que definir qué es lo que quiero ser.